Bueno, yo debo reconocer que yo hago estas cosas cuando me ayuda la doctora Barriga. Así que para qué estamos con cosas. Bien, la próxima charla antes de nuestro recreo es de nuevo con el doctor Cuevas, que nos va a hablar de una técnica que es bien interesante y cuyos resultados realmente son espectaculares, y es la mastectomía total con conservación de areola pezón. Pero como todo en oncología, tiene sus indicaciones precisas. Así que, Pedro. Bueno, les voy a presentar ahora un tema que nos tocaba fuera de Chile. Hay comunidades que, como les contó María José, tienen una mayor tasa de mutaciones genéticas. Es en esos lugares donde habitualmente ha tenido un mayor impulso la cirugía de reconstrucción de areola pezón, porque perdón, la mastectomía con conservación de areola pezón, porque cuando esto comenzó como en los pacientes en que se plantea cirugía de reducción de riesgo y ha ido avanzando hasta lo que hoy en día conocemos. Esto no es nada más que la evolución tradicional de toda la cirugía, tal como les contaba a la doctora Camacho hace un rato. La cirugía ha ido evolucionando desde lo más agresivo a lo menos agresivo, eh, pasando por Halsted, resecando el músculo pectoral, la mastectomía radical modificada, las mastectomías con conservación de piel, y esto no es más que la última expresión de este avance, que es la cirugía con conservación del complejo areola pezón. La cirugía, como ustedes saben, vamos cada vez atrofiándonos un poco más, entre los oncólogos médicos, los radioterapeutas nos van jibarizando. Y esto no es más que la evolución natural de las técnicas hacia lo menos invasivo. La gran ventaja de esto es que esta técnica ha demostrado tener los mismos resultados oncológicos con otras técnicas en pacientes bien seleccionados. Ahora, ¿por qué intentar hacer esto? Primero que nada, porque está demostrado que tiene un impacto muy importante en la calidad de vida. Hay un beneficio significativo en ello, con un mejor resultado estético, una mayor, por lo tanto, satisfacción de las pacientes tratadas con estas técnicas. Y más importante que todo eso es que ha demostrado ser segura desde el punto de vista oncológico, siempre y cuando se elijan bien a los pacientes. Este es un estudio bien importante de la doctora Romanov, que es cirujano de mama del Sloan Kettering en Nueva York. Lo publicaron en el año 2018 en el Annals of Surgical Oncology. Y lo que hizo fue evaluar calidad de vida usando el rescue en pacientes sometidas a mastectomía con conservación de areola pezón comparado con mastectomía con conservación solo de piel. Como ustedes ven, en todos los dominios del rescue, satisfacción con el resultado de la mama, aspectos sociales, vida sexual y satisfacción con el resultado final, hay una mejoría significativa al compararla con la técnica de conservación de piel. Este segundo trabajo también de la doctora Pusic, que en ese momento estaba en el Sloan Kettering, que ahora está en Harvard, fue y ahondó un poco en este tema y trató de medir en el largo plazo qué pasaba con la vida sexual y con los aspectos psicosociales. Y como ustedes ven, tanto los aspectos psicosociales como el bienestar en la vida de pareja tienen una mejoría que es estadísticamente significativa en el largo plazo, comparado con la técnica de mastectomía con ahorro de piel. Así que evidentemente hay una mejoría. Ahora, nada de esto tendría sentido si es que desde el punto de vista oncológico fuera una mala técnica. Ha demostrado, sí, fehacientemente ser segura, teniendo una similares tasas de sobrevida global, similares tasas de sobrevida libre de enfermedad y con tasas de recurrencia local comparables a las técnicas tradicionales. Este es un trabajo que es bien importante porque es una de las primeras revisiones sistemáticas con metaanálisis que evaluó los resultados oncológicos de la mastectomía con conservación de areola pezón, y como ustedes ven ahí, en el forest plot no hay diferencias en sobrevida global, no hay diferencia en recurrencia local. O sea que podemos decir a ciencia cierta que es oncológicamente segura. Ahora, sabemos que es una buena técnica. ¿A quiénes? ¿Quiénes son buenas candidatas para esta técnica? Lo primero es, por supuesto, el punto de vista oncológico, estar seguro de que lo estamos haciendo bien. Después de eso hay que considerar factores anatómicos y vasculares del paciente, y el tercer paso son los criterios intraoperatorios. Muchas veces uno tiene un plan preoperatorio y llega el momento de decidir la reconstrucción final y hay que cambiar de plan. Esto no es nuevo, este trabajo es bien importante, es el trabajo de Scott Spear de la Universidad de Georgetown en Washington, que él presentó la experiencia con sus primeras 500 mastectomías con conservación de areola pezón en el año 2009.
Lo que planteaban ellos en su algoritmo, y por eso se los quise mostrar, son los criterios que tradicionalmente se pedían para poder plantear esto, y era que los tumores fueran pequeños, de menos de 3 centímetros, que estuvieran a más de 2 centímetros de complejo areola-pezón, que no hubiera enfermedad de Payet ni signología inflamatoria, y por supuesto que no hubiera sospecha en el estudio imagenológico de compromiso del complejo areola-pezón. Si eso se cumplía, pasábamos al paso 2, que son los criterios anatómicos, que las mamas no sean grandes ni tóxicas, porque eso compromete, es muy arriesgado desde el punto de vista vascular. Y el otro criterio era que si teníamos todo eso, lo tercero que necesitamos es que en el intraoperatorio la biopsia intraoperatoria retroareolar fuera negativa. Y eso es un factor bien importante. Ahora, si uno revisa las guías del NCCN, que es como la Biblia oncológica, hoy en día las guías actualizadas del 2022 consideran que esto es una alternativa planteable en pacientes con cánceres invasores en etapa temprana, en carcinoma in situ, en cirugía de reducción de riesgo, pero incorporaron la cirugía en tumores localmente avanzados siempre y cuando hubiera respuesta completa a la quimio neoadyuvante. Mantienen el criterio que no debe haber compromiso del CAP y ellos todavía conservan el criterio de los 2 centímetros. Cosa que hay unas series nuevas que les voy a mostrar que han ido variando, y por supuesto que tiene que tener un margen intraoperatorio negativo. Ahora, las series de largo plazo han demostrado que los factores predictores de compromiso tumoral son los que ustedes ven ahí: tumores que están cerca del complejo areola-pezón, tumores grandes, pacientes con linfonodos positivos, y otra cosa importante es la biología tumoral, pacientes con receptores hormonales negativos, HER2 sobreexpresado, etapas 3 y etapas 4. Todos esos factores son factores que uno debe considerar. Existen contraindicaciones que son absolutas al procedimiento, que son los que ustedes ven ahí, cuando hay sospecha o compromiso del CAP clínico, cuando hay un margen del CAP positivo en la biopsia intraoperatoria o en pacientes con enfermedad de Payet. Y están las contraindicaciones relativas, que son las que tienen que ver con la seguridad vascular, que tiene que ver con las mamas hipertróficas, la tosis mamaria, la radioterapia previa y pacientes fumadores, que puede que tenga todos los criterios oncológicos, pero si es una paciente fumadora activa, probablemente ese CAP no tiene buen pronóstico. Ya sabemos qué pacientes son buenos candidatos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Hay distintas series, hay distintas alternativas, todas las que ustedes ven ahí: periareolar, radial, en el surco, utilizando patrones de cicatrices, de reducciones previas, etc. ¿Qué es lo que sabemos de los resultados? Les voy a mostrar las series más grandes. Esta es la serie del equipo de Roy De Vita en Roma, que mostró los resultados de sus primeras 2000 mastectomías con conservación de areola-pezón. Como ustedes ven ahí, las tasas de complicaciones en necrosis total de CAP son alrededor de un 2%, necrosis de los colgajos de la mama un 6%, o sea, cifras bastante razonables con un resultado final oncológico satisfactorio. En esa serie estudiaron cuáles son los factores que se asociaban a los pacientes que se complicaban, y son los que ustedes todos más o menos podemos predecir, que son el cigarro, el índice de masa corporal sobre 25, el grado de tosis. Por supuesto, los pacientes con mamas tóxicas, en grado 2 o 3, tenían mayor riesgo, y ellos también analizaron la técnica quirúrgica, si es que se usaba o no electrobisturí, que es una cosa que en ese momento lo discutían, y el grosor de los colgajos. Les muestro, este es otro trabajo que es bien significativo, que es de la doctora Caldwell de Harvard, en el Mass General en Boston, que muestran los resultados a 5 años de las primeras 500 mastectomías con conservación de areola-pezón. Y lo importante que quiero mostrarles es que en distintos lugares las tasas de complicación hoy en día ya más o menos andan cerca de los mismos porcentajes, que son los que ustedes ven ahí. Uno tiene que saber que más o menos el 4 a 5% de los complejos de areola-pezón se puede morir, y que la necrosis de los colgajos de mastectomía andan por valores similares. Las otras complicaciones son más raras, alrededor del 1%. Nuevamente, ellos estudiaron cuáles son los factores predictores de complicaciones, y son los mismos: índice de masa corporal. Uno tiene que elegir pacientes delgados, o por lo menos con índice de masa corporal menor a 27, que no fumen, idealmente sin radioterapia previa. Y una cosa que es bien importante, que este fue el primer warning respecto a las incisiones, la incisión periareolar se asocia a una mayor tasa de complicaciones al compararla con las otras incisiones. Les voy a mostrar un trabajo bien importante después al respecto. Acá está el gráfico. Si ustedes ven, en azul están las incisiones por el surco. La tasa de complicaciones por el surco es de un 8% versus un 21% cuando uno hace incisiones periareolares. La tasa de necrosis del CAP es de un 0,8 versus un 10.
y la tasa de necrosis de los colgajos de la mastectomía es de un 2 versus un 10. Como todas esas son diferencias estadísticamente significativas, así que el mensaje es, si es que lo vamos a hacer, idealmente hacerlo por el surco. Esta serie es la serie de la doctora Valero, que es del Memorial Sloan Kettering, que se las muestro porque es la primera serie grande que analizó los resultados ya no usando el punto de corte de 2 centímetros del tumor a la mama, sino que hasta 1 centímetro. O sea, aumentando el riesgo, si uno lo quiere poner en esos términos. Y lo importante es que desde el punto de vista oncológico los resultados fueron similares. No hay diferencia al punto de corte tradicional del NSCN2. Y como ustedes ven, la tasa de complicaciones, la pérdida del pezón siguió en el 4%, la tasa de reoperaciones en el 9% y la tasa de alteraciones cutáneas menores alrededor de un 39%. Pero en términos generales, desde el punto de vista oncológico, no hubo diferencias estadísticamente significativas y tampoco hubo mayor compromiso del complejo areola-pezón. Después, ya con esta evidencia conocida, el año 2019, el doctor Dar nos presentó la primera revisión sistemática de cuál es la incisión preferida y no hizo más que confirmar lo que ya sugería Roy DeVita hace un tiempo y la serie de Caldwell de la Universidad de Harvard, en que efectivamente las incisiones radiales o periareolares se asocian a una mayor tasa de complicaciones si uno las compara con la incisión en el surco. Yendo un poco a lo que me toca más a mí, que es cuando esto ya está medio conversado y decidido, es qué alternativas de reconstrucción tenemos en mastectomías con conservación de areola de pezón. Son las mismas tradicionales que les presenté anteriormente, pudiendo ir a una reconstrucción en 2 etapas, directo implante más matriz dérmica o reconstrucción autóloga. Es más sencillo el algoritmo porque todas estas pacientes en general son pacientes con mamas pequeñas, sin mucha tosis, porque si no, no van a mastectomía con conservación de areola y pezón. Por supuesto que los factores a considerar son la radioterapia, el tamaño de la mama, la disponibilidad de tejido dador y por supuesto que la decisión del paciente. Este es el estudio del doctor Jordan Frey, que también él es de la Universidad de Nueva York, en Langoon, y es bien importante porque analizó los resultados de acuerdo a las distintas técnicas de reconstrucción. Es una serie grande, son las primeras 1000 mastectomías con conservación de areola de pezón y como ustedes ven, que era algo que era fácil de suponer, la reconstrucción con expansor tiene menos tasa de complicaciones que el implante y menos que los colgajos. ¿Por qué? Se le mueren menos areolas y mueren menos tejido mamario. Súper fácil, porque la presión que hacen los tejidos al usar volúmenes más pequeños es mucho menor y el compromiso de la microcirculación es menor también. ¿Qué hacemos entonces frente a las pacientes que nos consultan que tienen una tosis o hipertrofia mamaria? ¿Necesariamente tienen que perder su areola? No. Este es un trabajo súper interesante de Salivian, también de la Universidad de Nueva York, en que él plantea que en cirugía de reducción de riesgo, ya no estamos en el setting de cáncer diagnosticado, sino que en cirugía de reducción de riesgo, se puede ofrecer hacer la cirugía en etapas. ¿Y qué es lo que demostró la cirugía en etapas? Que efectivamente se reduce la tasa de complicaciones siempre y cuando uno al menos tome 3 meses entre una y otra. Este es un caso que nosotros hicimos una cirugía de reducción de riesgo. Esta era una paciente que consultó en la clínica alemana. Ella tenía una mutación del gen BARD, la había visto la María José en algún minuto. Ella era una mujer joven, no tenía hijos y estaba súper interesada en conservar la areola del pezón por una decisión personal. Ella era súper significativa, nosotros conversamos, ella era fumadora activa. Se comprometió a dejar de fumar, dejó de fumar durante un mes. Y yo dije, ok, lo vamos a hacer en etapa. Entonces le hicimos una reducción mamaria, que es la foto del centro, que ustedes ven ahí. Si ustedes se fijan bien, las cicatrices están un poco engrosadas e inflamadas porque efectivamente hizo una dehiscencia en la base de la periareolar, a los 2 lados. Pero eso le pasa a la gente que fuma. Y esperamos 3 meses y le hicimos la mastectomía con conservación de areola de pezón, con reconstrucción inmediata con implante más matriz dérmica celular. Como ustedes ven ahí, fíjense, en la mama izquierda hizo una epidermolisis de un segmento de la areola. Yo cuando la vi el primer día dije, ups, estamos mal, pero se portó bastante bien al paso de los días y ella se iba a estudiar fuera de Chile. Ese fue el último control que le hicimos a los 4 meses postoperada. Entonces, se puede, si es que uno lo hace eligiendo bien al paciente. En 2 palabras respecto a qué es lo que viene en este tema. Hoy en día hay centros grandes que se plantea hacerlo por vía robótica. Ahí los pioneros son la gente del Gustave Roussy en París
Yo tuve la suerte de estar una semana con Benjamin Sarfati cuando yo estaba en Toronto. Sarfati fue a enseñarle al equipo de cirugía plástica a hacer mastectomía con robot y con reconstrucción, así que lo tuvimos una semana él ahí. Aproveché de jugar un ratito con el robot, que es una cosa bien interesante para los que alguna vez fuimos cirujanos generales. Y solo quería mostrarles esta foto porque a todo esto lo del robot es la última variante. La gran gracia es que la única cicatriz que tiene el paciente es la que ustedes ven ahí. En el costado de la mama se hace una incisión de 4 centímetros y por ahí entra el implante. Y esa es la única cicatriz visible, así que tiene una ventaja comparativamente con las otras. Y lo otro importante, que es una cosa que hoy en día ya contamos en Chile, en la clínica, es que cuando uno tiene dudas respecto a la vitalidad de los tejidos, uno puede hacer una inmunofluorescencia con verde indocianina, que es una tinción, uno usa un láser especial y podemos ver cómo está la vascularización en el intraoperatorio en tiempo real. Y se ve de esa forma. Todo lo que brilla está bien vascularizado, las zonas que están negras están malas, y eso nos permite, incluso en el intraoperatorio, decidir si es que uno saca o conserva el pezón o si hace patrones de resección cutánea en el mismo tiempo para evitar tener que reoperar a los pacientes en el postoperatorio. Eso era lo que quería contarles. Gracias. Perdón. ¿Podrías hablar un poco de los cuidados y cómo orientar a las pacientes en las distintas etapas? Esto dirigido a que muchas de las pacientes del hospital se controlan con médicos generales, con las matronas. Entonces, ¿cómo hay que controlar esta cirugía y cuándo deben derivar a control antes de lo definido por su tratante? O sea, lo primero en términos generales es que yo les diría que sobre todo la primera semana los pacientes normalmente están hospitalizados. Para que ustedes hagan una idea, esto en los centros de cáncer grandes afuera es ambulatorio. Uno se opera en la mañana, se va a la tarde, con los implantes puestos. Esta cosa tan nuestra de quedarnos 2 o 3 días es una cosa que los gringos lo ven como un poco raro porque no entienden bien por qué. Pero esto perfectamente puede ser ambulatorio, así que eso ya es descomprime mucho el sistema asistencial porque no tienes a los pacientes hospitalizados mucho tiempo. Respecto a los cuidados en general, aparte de no mojar los parches y la curación, no es nada muy complejo. Basta con mirar, eso lo puede hacer una enfermera, una matrona, incluso un TENS. Basta mirar el color de la areola. Eso uno deja un segmento de areola al aire visible y uno tiene que ver el color. Eso hay que irlo a mirar cada 4 horas. Porque con eso tienes tiempo suficiente para decir. Ahora, si hay un cambio de color, bueno, ahí hay que tomar decisiones. Uno puede desinflar el expansor si es que está con expansor la paciente. Uno le quita presión a eso. Si es que estás con un implante, no hay mucho que hacer. Hay que dejar que pase lo que tenga que pasar. Hay algunas cosas que uno puede hacer, usar cremas de nitroglicerina, unos truquillos, pero ninguno de ellos ha demostrado hacer cambios significativos. Lo que sí es importante es en el control, probablemente en el largo plazo, es el examen, enseñarle el examen mamario, que es un poco distinto al examen mamario tradicional. Son pacientes que tienen su reconstrucción sobre el músculo pectoral o bajo el músculo pectoral, pero más allá de eso no es una gran complejidad, para ser honesto. El seguimiento es súper sencillo.